David, ¿dónde te encuentras? Estamos es como una caverna. La caverna tiene una estructura que fue labrada, son cuatro columnas, una está derruida y hay una actividad. Aquí vienen entrando varios individuos, entre los que está Nixon. Nixon es el director del grupo, posee una túnica roja, posee un casco rojo brillante y los que van entrando son otros 8 individuos, 9 en total, con una especie de custodio en la parte posterior y van entrando a través de la caverna, pasando por estos eh, pilares derruidos y se van adentrando a un gran salón dentro de la misma caverna, muy amplio. En la parte superior hay una abertura de un túnel donde entra la luz al salón e ilumina la parte central donde hay un altar de piedra y hay una plataforma donde está el altar de 4 escalones y empiezan a bajar por una parte de los senderos hasta llegar a la parte central del salón. Al llegar a Ya este dices que hay un punto, lugar donde hacen que rituales. sí, al llegar a este punto, cada uno de los que van custodiados, van atados en la parte posterior y van de rodillas. Del momento Eh, en el que esto pasa, ¿sí? David, te voy a Ese es. interrumpir. ¿Y esa vestidura que lleva Nixon hace referencia a qué época o qué? Capa roja y casco. Son humanoides, Alex, no estamos en el holograma. Bien, continúo. Él tiene, el casco es completamente cerrado en su totalidad. Hay 2 aberturas en la parte superior donde entra la luz para que él pueda ver. Y aquí en este punto hay ya una especie como de extractor o como, pues hay una energía en la parte Ujú. central del altar, muy intensa. Él habla en su idioma y les dice a ellos, en este momento van a ser parte y van a lograr estar conectados a nuestro principio. Cuando conecten a nuestro principio, van a ser parte de nosotros y como parte de nosotros van a poder ser uno con la sociedad. Una pregunta, David. ¿Por ¿Sí? qué tienen ahí unos custodios? Sí. En el momento en el que están los custodios, son como los que cometieron crímenes o hicieron cosas en contra de la estructura de la sociedad, como de su especie o su Ujú. parte social, ¿sí? Entonces los pone encima de la plataforma, pone a cada uno y comienzan a ser irradiados y cuando comienzan a ser irradiados empiezan a extraer de la parte superior todo un sistema, todo lo que sería como la parte iluminada de la parte del sistema superior cerebral y empiezan a identificar como las actitudes, como todo lo que no, todo lo No malo, por corresponde a lo decirlo de alguna positivo. forma, eso es lo que no es positivo. Y empiezan a extraer todos estos mapeados a Para través de entender, esa luz. para entender el comportamiento de por qué hace mal o qué. Sí, correcto. Esto pasa a unas pantallas en la parte posterior y se ven como todas las cosas que llegaron a realizar. Eh, Hay un proceso como expansivo en el planeta. Hay cuatro como razas o sí, puede ser es que comparten El mismo el plan. planeta, sí. Y ellos están como en ese proceso de ir mejorando la condición hasta poder unificar todo el planeta, debido a que ocurrieron guerras y batallas entre ellos por la hegemonía, el dominio y el control. Después de que ellos logran, esta especie en particular, donde pertenece nuestro compañero, logran identificar esa condición
nociva, empiezan a borrar sobre ellos mismos esa condición, pero dejan como a cierto grupo de que en la condición puedan como ir tomando a aquellos que, pues mejor dicho, como para poder enfrentarlos de los otros grupos, ¿sí? Ujú. Ya que van abandonando los procesos de batalla y demás, pero sí necesitan para la supervivencia enfrentar esta situación. Entonces dejan algunos, como en el caso de Nixon, para poder realizar este proceso e ir liberando, porque les toca de cierta forma ser como disciplinados o, bueno, algo violentos en Ujú. tema de poder, De batalla. sí, correcto. Así, acuestan el individuo, hacen el mapeado total del individuo en su sistema y van encontrando las estructuras que corresponden a esos estados. Extraen esta información, ven en las pantallas lo que ha sucedido y después de que ven lo que ha sucedido, empieza un proceso en la parte frontal y empieza a ser borrada esa información. Hay un reactivo, el aspecto pues lleva Vibración. una actividad, sí, correcto, una actividad muy fuerte en el cuerpo y empieza a generarse un movimiento energético muy alto hasta que el individuo, estas situaciones son borradas y al ser borradas, la radiación comienza a mejorar ya su condición. Lo levanta ya del punto, le da su mano, el otro que está en custodio, él lo recibe, le pone pues le quitan como estos elementos de esos grilletes, bueno, estas cosas que lo tenían bajo Ujú. dominio, ya en su totalidad, y lo pasan como a una especie de vapor muy alto, limpiando todo su cuerpo, ¿sí? Y fortaleciéndolo. Le ponen un traje y le dice, ahora eres parte de nuestro grupo, espéranos aquí, entonces ya lo sientan. Queda la persona, el aspecto físico ese, o bueno, ese, el humanoide, ya queda como en un estado De como tranquilidad. sin ese peso, sí, muy, muy tranquilo. Continúa el segundo individuo, Es un poco como formatear el ego, ¿qué? sí, hace parte de como de esa conjetura de sinapsis De la hacia esa dualidad del apreciación. individuo. Sí, logra hacer el proceso en todos muy rápidamente. Cuando ya logra hacer el proceso en todos, ya todos salen con este traje, la túnica, en este caso ya es un color blanco predominante, y ya salen de la parte de la caverna hasta, y ya comienzan un camino y un sendero hasta una ciudad. La ciudad tiene una estructura cupular cristalina, está en un gran valle ¿Y el qué papel y cumple? Pues que es el único que no se formatea. son los que están entre el proceso de poder enfrentar a los individuos violentos, por decirlo de alguna forma, Ujú. de los otros clanes, Clanes. por lo Ujú. cual necesita tener como, pues, o sea, tienen Esa un principio, un característica. fundamento, es correcto, ¿sí? Necesita saber para luchar, ¿sí? Ujú. Pero el resto del grupo de la sociedad ya ha entrado en esas frecuencias. Ya él se presenta ante varios de sus líderes, se quita ya su casco y ya le preguntan acerca de cómo va el proceso de expansión después de, ellos tienen como, cuando desarrollaron esta tecnología y localizaron esa condición nociva en su condición genética, ya hablan de ese cambio como como decir algo que parte la historia, como un punto en el tiempo muy importante de la civilización. Lo llaman como para nuestro idioma, como Ujú. la reforma, ¿sí? El momento del cambio, la reforma, reforma del individuo, la transformación. Bien, le preguntan acerca de cómo va el proceso
y él ya muestra en otra pantalla el acceso a la información y dice, nuestro sector, lo que nosotros desarrollamos, como ustedes saben, es una minoría. Somos en esta sociedad 4.700 individuos y el cambio en las 4 regiones de nuestro planeta son 2 millones de individuos por región. Bastante. En este proceso hemos logrado la transformación de 700 individuos adicionales. O sea, que eso no es un lugar de alta de transformación. Pues de alguna otra manera se está hablando de la transformación en el ADN desde el Sí, inconsciente que tiene que ver con la parte del ego, que es sí, desarticular esa parte que genera un estado comportamental diferente en el individuo, bueno, o negativa, que genera una, correcto. en el Un holograma estado sería una, violento. ajá, endoplasmático de todas maneras. Sí. Ya Entendido. aquí hay uno de los líderes muy bien presentado, ya expone y habla con él como de manera un poco más directa y le dice, hemos probado estos procesos y estas tecnologías y hasta el momento estamos estables sobre nuestra línea de tiempo. Llevan 20 años después de lo que sucedió en el momento y empezaron a transformar y a identificar qué era lo que traía tanto dolor y conflicto y ha habido cambio. Pregunta a uno de estos seres si puede haber una reincidencia en el individuo. En este caso, Nixon expone y hace un mapeado en otra gran pantalla acerca de la pregunta. Él dice, la pregunta es puntual, directa y precisa a lo que queremos exponer. Expone el código genético y dice, toda la tendencia que hay hacia un proceso evolutivo implica que haya una comprensión de ambas partes, tanto de lo que yo hago positivo como de lo que yo hago de manera negativa. Como Ajá. ustedes saben, sobre mi grupo, los que nos especializamos en ir al enfrentamiento y poder ir trayendo grupos de individuos a esta transformación, en nuestro código aún está presente parte de esta condición bélica, pero hay un proceso de control que hemos logrado con la condición. Cuando un individuo es completamente formateado, pues está dentro de nuestro término, y Sí, vuelve y sí. accede a este código, lo más importante es una parte educativa para que haya una adaptación del código genético. Este ya sería un proceso evolutivo que debió haberse dado muy en el futuro, pero que tuvimos que adelantarlo o se adelantó por las condiciones que estaban en el planeta, si no todos íbamos a perecer. Cuando nosotros y nuestro grupo encontró este proceso en el código genético, nos dimos cuenta que más allá del código, en lo que es nuestra parte física o energética, había un ensamblante en medio del proceso. Hay acceso a la genética luz. David, o sea ¿Sí? que, por lo que te escucho decir, también aquellos que cogen en batalla los transforman Sí, correcto. O sea, ese grupo que y los había vuelven allí, de la sociedad. sí, ese grupo que ellos llevaron fue uno que tomaron en batalla y al que le hicieron ese cambio o esa reforma. Por eso dijeron que se unificaban a ellos. Sí, Es mejor transformarlos que eliminarlos. Excelente, muy bien. bien. Hay acceso aparte y aquí ya dice él, lo que haya sucedido en los anales de nuestra genética es desconocido. Lo único que sabemos es que en un principio, según nuestras grandes historias, 4 semillas fueron puestas en el planeta y estas 4 semillas que fueron puestas entraron en conflicto unas con otras. Es lo único que sabemos. No Está hablando del podemos principio de acceder. creación de ellos. Sí, no Mm, podemos acceder más allá y no hemos tenido ninguna información de aquellos que pusieron las semillas. Lo único que sabemos es que en un principio los dos movimientos que se generan en la parte física y energética en consideración, perdón, del ensamble está este principio luz. Hemos hecho el proceso a través de las frecuencias y vibraciones que encontramos allí para hacer el proceso de reformación en el individuo. sí, Pero si volvemos a una actividad de tipo violenta y vuelve y se toma la estructura hacia ese lado, aún no tenemos respuesta a esa situación.
Por ahora lo único que podemos hacer con el individuo es empezar a educar en función del proceso evolutivo y esperar que esta parte de la luz haga su cambio en el código, ¿sí? Y es algo pues que no nos pertenece de manera directa, sino ya por la misma consideración que haya en el código. Como ustedes saben, no todos los códigos reciben el proceso de manera correcta y por eso hay algunos individuos que están en esta condición. Hay un grupo, lo muestra, Sí, como en estado de locura, ¿sí? El estado de locura no es como aquí, que es pues gritando, o bueno, estos estados pues tan desbordados, sino que se vuelven muy sumisos y no interactúan, entonces van generando se estados aíslan. de sí correcto. Entonces, aunque estamos pendientes de su proceso, es muy difícil acceder a su parte como psíquica o Ujú. entrar O dentro de ellos para poder sea, sacarlos de ese punto. en ese caso ya la transformación desde el ADN es un poco más difícil para ellos, ¿o qué? Es correcto, no puede, dice, hasta que no encontremos los siguientes procesos de eslabones en nuestra cadena evolutiva, señalándose él a sí mismo, para poder impregnar este precepto a los demás. No, aún no sabemos cómo poderlos ayudar, pero no significa que no lo podamos lograr. Ya Entendido. es continuar el proceso expansivo. Ya todos los, pues los felicitan en el proceso. Dice, tenemos que continuar. ¿Cómo llama Nixon en esa línea de tiempo? Laxuri, Laxuri. Bien, vamos a cuando pusieron la semilla en ese planeta. Ellos no tienen información, vamos atrás. Uno, dos y tres, atrás, atrás. Cuando pusieron las varias razas de humanoides. sí, ¿Qué fue lo estamos que en el sucedió? evento. Vamos en el origen de esa raza. Sí, son, bueno, descienden varias naves, han hecho un proceso en base también al carbono para fundamentar la vida en el planeta. La, la estrella es un sol similar al nuestro, también es amarillo, está muy lejos y la iluminación es completa, pues forman los ciclos, es decir, está todo estabilizado. Descienden varias naves, Está bien. ¿sí? Vamos a hacer Hay conexión. Vamos a hacer conexión con Enki. Uno, dos y tres ahora. Verifican. Humano luz. Enki. en Humano Lucy. Verificado. Ok, para los que van a escuchar esa sesión. En algún momento entenderán por qué no digo el nombre del humano luz de Enki y por qué tomé la decisión de hacerlo de esta forma con autorización o dirección más que autorización de la luz. En algún momento lo explicaré. Por ahora, quienes escuchan, para que tengan claridad con quién hacemos conexiones, con Enki Humano Luz, que ha ascendido como jerarquía a la luz y está en otras dimensiones. Bien, con nosotros Sí, hacemos conexión con luz de alfa. sí, sí. Uno, dos y tres. Sobre el portal dimensional, llegación de alfa. Bien, Frecuencia y verifica. vibración corresponden. Verificado por Viseo Certiante. Ok. Bien, descríbeme quién pone la semilla ahí. O sea, ¿quién crea esa raza, Sí, esos humanoides en su sí, son origen? reptiles. O sea, que crearon esos humanoides, esos humanos, entre comillas. Sí, sí, son muy parecidos a nosotros. Verifica que sabe Enki de ese proceso. Sí, Enki tiene conexión hacia el proceso. Pues Sale el hay creador. información. Sí, me explica lo siguiente. Después de que un tiempo se realizaron ensambles de código, decidimos crear semillas en otras formas
hacia otros lugares similares al holograma, pero que no fuesen planetas holograma, sino que fuesen planetas cuya frecuencia y vibración en la condición material estuviesen aislados de las influencias directas en el proceso evolutivo. Me explico, no hubiese una imposición de condiciones creadas por las entidades en la extracción de energía, sino por el contrario, hubiese un proceso de carácter nativo en la misma evolución del planeta. De esta forma, estos aspectos físicos puestos aquí, con el paso del tiempo, empezaron a crear sus estructuras hegemónicas y de rangos hasta llegar a los principios de formas jerárquicas. Esto fue lo que creó las batallas. En un principio, su porcentaje de genética reptil es la que manifestó esta condición. Pero cuando el individuo empezó a encontrar los procesos vibratorios de cambio, se dieron cuenta que era posible transformar esa condición y convertirla hacia una frecuencia de carácter mucho más positivo en función del proceso evolutivo del mismo planeta. Recordando que un individuo o un aspecto físico siempre va a interactuar con las frecuencias planetarias debido al proceso de influencia tanto extra planetario como principio planetario. Ellos desarrollaron una simbiosis con su forma planetaria y en estas 4 especies que convergieron siempre ha habido un proceso de diferencia. El eslabón del ensamble es el que en línea de tiempo de lo que mostró la luz sobre el aspecto físico del muchacho muestra la información faltante en el proceso. Cuando los procesos de cambio en la interacción del código hay una diferenciación de la parte de polarización del ADN material, entonces no hay una expansión del proceso de manera directa. Por eso algunos de los individuos quedan en un proceso aislado. Cuando estos aspectos físicos empiecen un desarrollo total de la conexión del amor, van a poder cambiar directamente el estado de frecuencia y vibración para enlazar el faltante de su proceso que corresponde a la inoculación del amor desde el carácter completamente interno. Es tal la sumisión que hubo en los procesos de batalla de todo el planeta que por eso no desarrollaron su expansión hacia otros planetas u otros lugares. Esto permitió que continuaran en su proceso evolutivo dentro de su propio planeta. Un poco diferente a lo que hemos visto en otros planetas de humanoides, que sí se pone allí una sola raza y avanzan sin más experimental por saber en qué cómo avanzaban, cómo se desarrollaban esas cualidades que por extracción endoplasmática, lógicamente hasta que los detectan las otras razas y sí los atrapan y los esclavizan. Pero en un principio fueron creados como proceso experimental de la combinación genética luz que logró acoplar y conociendo el principio de su creación, de que se había gestado en esa combinación. Bien, vamos a verificar otros puntos de línea a tiempo actual. ¿Listo? Listo. Bien. Dice que de pequeño lo abandonó su madre, una tía política. Y se dice que le dio leche de cerdo a su padre, lo cual lo llevó a la locura, a las drogas y luego pues lo asesinaron. Verifica ese tema que se dice que le dio leche de cerdo. ¿Cuál fue la razón y qué pasó allí? Sí, estamos ya en lo que es como la luz muestra toda la estructura de los eventos alrededor del código genético de Nixon. En toda la función de la estructura de memoria hay acceso ya a sus condiciones familiares y en el acceso hay directamente situaciones implícitas de las condiciones en el proceso de la civilización antigua. Bien, una vez que las entidades identifican el planeta y hay posesión de su tecnología y su desarrollo, conquistan todos los individuos de estas 4 razas. Sí, Una vez que conquistan los individuos, el desarrollo de la tecnología que implica el reseteo, la reformación
del código genético en función del patrón de sinapsis. Esta tecnología es aplicada a los individuos de esa raza, en este caso, a Nixon en el holograma, su familia, sus padres y la condición alrededor de sus abuelos y sus tatarabuelos hasta llevar a una línea muy antigua de posición sobre el holograma. Es decir, Ya son, las con son personas de otros clanes. Sí, correcto. Ya las mezclas de estas condiciones son las que se hacen presentes en este caso cuando son dejados con su familia política o son de estos otros clanes de esa misma estructura planetaria, ¿sí? Hay varios individuos del resto que aún no han tenido conexión con él y que en la programación que tienen las entidades sobre la estructura van a hacer que esto pues se dé, o quieren que esto se dé. Ujú. En la conexión que hay sobre Nixon, el proceso que hay en el señor es una situación de formateo con la tecnología de esa civilización, donde se rompen los enlaces que hay con la familia, a romper los enlaces y formatear como todo su proceso interno de información, hay desconexión de la estructura familiar, por eso se entregan a los otros clanes, ¿sí? Y se abandona el Ujú. proceso. No es la sustancia de la leche que se dice que causó la locura, sino que fue un proceso intervenido por entidades. Aunque, debo interrumpir, aunque es un ritual que practican mucho brujas y magos negros con la intención de hacer que alguien tenga complicaciones. No es la leche, la del cerdo, porque es lo que sería también los cerditos, es lo que sucede en la implantación que hacen las entidades y confunde la humanidad y terminan creyendo que es la leche. Es la intervención de entidades de cuarta dimensión, de humanos que son manipulados y tienen esa creencia de que es así. No, no es así. Son las entidades. El humano es un instrumento, un títere que se deja manipular de protocolos diseñados por las bestias, ¿cierto, David? Es así que Es se muestra. correcto, sí. Es lo que la luz está explicándonos en este gran árbol de ADN. Bien, finalmente lo dejan con su tía política. Allí eh, le queman las manos a él con carbón, la señora, con que lo dejan. También a su hermanita cerca de la parte sexual. Los dejaban sin comida, los dejaban comer los dejan dormir a la intemperie, sin techo, sin nada. Eso a la edad de 7 años. Verifica ahí qué pasaba en esos protocolos tan complejos. Bien, en la condición que hay del código genético, tanto él y su hermana pertenecen a una de las secuencias de los clanes. Los tíos políticos pertenecen a otro de los clanes. Durante el tiempo en que se desarrolló la tecnología por parte de su civilización y empezaron a impregnar el resto de la otra civilización en medio de las batallas y las situaciones que ocurrieron, se decía entonces que una vez que tú fueras atrapado por esta otra raza Sí, dentro del planeta, tú estabas condenado a desaparecer totalmente. Por eso ocurrieron muchas guerras de aversión a la situación que se estaba presentando en el proceso expansivo. Esto hizo que en los otros clanes se anidaran estructuras de ADN muy complejas, donde al haber un contacto con el otro código genético a nivel de memoria, se dispararan situaciones de este tipo, rechazo, inclusive quemada, incinerada y sometimiento siempre sobre ese miedo que se creó en ese proceso de expansión. total, estamos hablando de una engrama manipulada por las entidades vida tras vida y Sí, activada en esta de forma cruel desde los primeros años de infancia o de edad. Y luego se escapa de este hogar debido a tanto sufrimiento, lo coge, lo meten a un hogar no, una casa hogar, se escapa, vuelve y lo mete a la casa hogar, luego está hasta los 18 años y en ese tiempo también lo metían en una casa hogar mixta con su hermana y allí están por un buen tiempo. sí, el objetivo es el abandono total y la destrucción de la capacidad de los aspectos físicos al tener una potencial de desarrollo de la genética en su interior y no pertenecer pues al holograma. El objetivo es domar la genética para llevarla al punto total de generar odio anidado dentro de los aspectos físicos
a fin de que ese odio que se generó, pues que se genera hoy a través de estos procesos, fuese borrada la condición que ellos realizaron en el planeta, Mm, ¿sí? Como para sí, 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 manchar sí. ese proceso de lo bueno que se hizo. Por eso en este caso los aspectos físicos tienden a perdonar y a rápidamente evolucionar el proceso debido a que saben que no es causado por ellos como tal, sino por su condición en su código genético, hablando pues como del aspecto negativo, ¿sí? En los otros individuos. Bien, le rajaron en varias veces la cabeza. Tiene múltiples laceraciones, heridas, siendo un pequeñito. Verifica qué pasaba en los instantes. ¿Qué pasaba ahí cuando ni lo suturaban, nada, lo dejaban así? Así que tiene muchas cicatrices, heridas fuertes en su cabeza. Sí, ya esto pues es completamente manejado por las entidades. Hay reptiles y como muy primitivos dentro de las familias pues, estas familias y estos accidentes son causados por ellos. Bien, verifica un pacto que dice que hizo con, digámoslo así, como con Satán, con monedas, hojas y estrellas, con el tetagamatón y collares para pasar un examen. Verifica qué realmente pasó ahí, si fue algo trascendental. Finalmente dice que ganaron los exámenes. Sí, estamos en el evento. Efectivamente, él utiliza un pentagrama invertido para hacer su conexión y su situación. Sí, Y las entidades realizan un proceso ahí pues utilizan el evento para implantar base central de cerebro y parte del sistema límbico. entendido. Hacen el proceso de intercambio. Ok. Pero quedan sellados como pacto. Sí, Les cumplen el deseo. sí, Dice que compró un curso de reprogramación. La programación se hace a la mente desde el estado de alfa y teta. Bueno, algo que conocemos en hipnosis, pero que no tiene nada que ver con esto. Y empezó a hacer los ejercicios de reprogramación en un estado de meditación. Y desde entonces comenzó a sentir que tiene mucha pereza, mucha procrastinación. Verifica qué pasó ahí haciendo esas activaciones. Tratando de hacer esas reprogramaciones, se genera una activaciones. Verifica qué pasó. sí, en el proceso hay, pues sí, cuando ejecuta como estas reprogramaciones con estos sonidos y estos factores vibratorios, Sí, las entidades han aprovechado para seguir haciendo procesos de implantación en su parte cerebral, parte media de cuello, lóbulos parietales, parte interna, parte abdominal, atlas y función coyuntural. entendido. Vamos a un sueño. Dice que estaba en una sala y estaba recibiendo enseñanzas de la logia de Samael Aun Weor. Y de repente empezaron a jalarlo como unos demonios. Es un sueño repetitivo que le acontece, verifica. ¿Qué pasa ahí? En ese sueño que Sí, le tiene. los sueños en esa parte, pues cuando entran estos estados y los sueños los llevan a ese punto, hay reconfiguración por parte de cuatro grises utilizando la tecnología de su especie. Hacen contacto con esas imágenes acerca del estudio de Samael y demás para conectarlo más directamente, realizar un proceso de implantación mucho más amplio. Es como una malla que entra a todas las circunvoluciones cerebrales del Pero ¿qué aspecto buscan? físico. A la Melo que lo montan en el sueño y lo sacan ahí los demonios. Sí, correcto, o sea, hacer como como hacerle creer que de cierta forma va entrando en estado de paz, así no hay una aberración, O de espiritualidad. sí, Más espiritual. Un falso porque con Samael Aun Weor no hay nada.
Es una tragedia Sí. ahí engañosa. Es como darle un paño de agua tibia, pero ocultándole lo que realmente pasa, y es la situación de la luz grises sobre él. Estaba en una sala, ahí le dieron algo y comenzó a vomitar fuertemente cuando le dieron ese algo. Y de repente salió dentro de él, al regurgitar, salió una entidad, como una araña. Verifica ese sueño que pasó. Sí, estábamos en el sueño, y pues estas informaciones es de lo que él ha, pues, se ha mostrado en procesos pues de limpieza, de que le dan un bebedizo y vomita un, un maleficio, ¿cierto? Esa es como la información que le proyectan las entidades. Realmente le dan el bebedizo, en este caso es un gris, el que le da la sustancia, pero lo que él expulsa ya es creado por ellos a fin de que acceda a ingerir la sustancia. El fluido va hasta la parte estomacal y la parte de colon, donde se han presentado problemas a partir de ese momento, estreñimiento y demás situaciones, fermentación, acidez. Bien. Tuvo un sueño, que dice que es muy fuerte, que es un dolor que siente en la parte de costado derecha baja, muy fuerte, es como si le atravesaran una espada. Dice que en la escena había una familia, una mujer y tres hijos, y le dieron a tomar algo, quedó como medio viendo borroso y todo eso. Recuerda que era como si le enchuzaran con una espada fuerte ahí. De repente comenzó como a agonizar y lo llevaron como a un cuartito donde también estaba su otra hija, que al parecer tenían como lepra, y la mujer se la restregaba así para que también a él le diera. Vea esa escena, que es realmente lo que pasa cuando uno siente que le atraviesan esa espada en su costado y que el dolor es impresionante. Donde está esa familia de mujer y tres hijos, dos niñas, dos varones, una mujer. Ahí puedes mover las manos Sí, para enfocar tu cámara. Desenfocó. Bueno, ya se irá enfocando. Continúa. sí, Alex, en el proceso hay bueno, hay dos. Una es una activación en su memoria genética Sí, de vida pasada. Esa sí sí. es una activación en un retorno. ¿Y qué pasó en el Y retorno? sí, estando él en una situación de este tipo, hay una situación familiar, y él en ese núcleo familiar presenta esta condición de enfermedad. Hay muerte a causa de una peritonitis muy fuerte. En él, en una Sí, vida. sí, Ah, por eso sintió como si le metieran una espada. sí. Pero ya pues en el recorderis en esta vida, en este proceso, sí hay un sistema de implantación puesto allí. Es una cápsula larga con incrustaciones de tecnología en la parte central e iluminación de color amarillo, y en la parte superior un foco de color rojo. La Bien. inoculación, bueno, el implante es completo. Ya la parte de lo que es la lepra y demás, bueno, o esta enfermedad, es a través de también muerte bajo esa condición en ese tiempo, pues varias enfermedades de manera simultánea, condiciones de salubridad muy difíciles. Dice que cuando este sueño repetitivo se le presenta, en una ocasión escuchó que lo tenía así desde tiempos de Buda. Sí, en la India. Esta información sí es sobre sus condiciones de línea de tiempo atrás. ¿Y qué pasó allí? Hay muerte por enfermedad fuerte. O sea, tuvo Fue un retorno en la un, India, sí, fue una zeta, estuvo en una actividad de en el tipo, budismo. sí, renunciante, muy Bueno, alejado del tema familiar, encontrando su principio iluminador. pero no tuvo nada que ver con el Buda.
No, no alcanzó a la tuvo conexión con él. correcto, pero hubo mucha información por parte de monjes allegados. Verifica cuando esta señora marroquí le quemaba prendía los fósforos y le decía que sacara la lengua y los apagaba la lengua. A él y a su hermana. Verifica si había implantación, qué sucedía en ese instante. Sí, claro, esto es reptil. Hay un reptil dentro de la señora. Al momento Es en el que que se generaba el dolor, hay extracción de energía. Se dice ve que, bien la extracción en la parte de la espalda de los niños. dice que a los 18 años, cuando ya salió de este lugar de paso donde vivió, comenzó a conectar a fumar marihuana, LSD y tuvo varias experiencias. En una de esas experiencias pidió que le borraran la memoria. Verifica qué pasó allí. Sí, ya es por el desespero del aspecto físico de todo lo vivido en su infancia que busca resetear eso dentro de su condición interna, Olvidar todo. borrar toda esa, sí, Dice que en una de esas, consumiendo LSD, unos espíritus lo poseyeron, le robaron energía, estuvo mal una semana. Verifica qué le sucedió ahí. sí, ya aquí puede ser la condición reptil, en- mm, extraen energía en ese estado, cuando está en el estado alterado hay una activación alrededor del aspecto físico de toda su, pues sus campos se abren, por decirlo de alguna forma, salen muy fuertemente. En el momento en el que esto pasa, hay parálisis, extracción con todas las imágenes que le generan un reptil sobre él de demonios y formas, de todas estas formas, sacando Lo muchísima energía. extrajeron tanto que lo dejaron listo para una semana. Sí, En energía hasta mucho más vital nivel. consideraríamos. Sí, todo fue, no quedó, Meros con el mero, solo con el mero corazón latiendo. sí, Desde pequeño ha tenido artritis. Verifica que tiene dedos. implantación. Muy bien. Es producida por implantación. En un sueño vio a su padre desencarnado. Él quiso como manifestarte en dos ocasiones, pero le dio susto y se despertaba. ¿Qué era eso ahí que estaba sucediendo? Sí, dentro de su sinapsis la búsqueda era conectar con su principio paterno, Bien. manipulación. En otro sueño estaba con un amigo que le cortaba las muñecas como con cuchillas. Sentía un gran y enorme dolor. Verifica. Sí, o sea, todo gira en torno como a la misma condición, ¿no? Torturarlo, torturarlo, torturarlo. Ese es la, como la programación primera, ¿no? Ujú. Para doblegar y que él genere odio. Es el objetivo. Vamos a línea de tiempo actual. Uno, dos y tres. 8 reptiles, Sí. 5 grises, tableros de comunicación, cápsulas de contención. La cápsula, o bueno, son varias cápsulas, una encima de la otra, para los Portales. diferentes niveles de frecuencia de él. 4 portales. Todo el sitio está completamente custodiado, hay alto armamento. Bien. Será un portal dimensional arriba. 2,5 millones de manos luz verificamos. En proceso, se expande toda la conexión, desde, los humanos luz llegan y están siendo revisados, verificados, Ok. verificados por Viseo Certidanti, acción de Alfa y Enki. Bien. Se detiene la línea de tiempo, no utilizamos todo. Toda la energía luz se desplaza hasta la parte de casa. Nivel central hay una expansión muy grande de energía luz, neutralización total de todas las entidades. Líder de la operación Reptil. Dame el nombre de ese, por favor.
saca luz. Saca luz. Mide 10 metros. Extraen toda la información y le retiran todo lo que tenga tecnología, que vea cómo se le desintegra o se le Sí, evapora. listo. Entendido. Está bajo el linaje de los que los trajeron y los tomaron en las razas de ese planeta. Sí, ¿Cómo llamaba esa raza a la que él súper pertenecía? antiguo. Raza S, Ese. T, E, L, L, A, R, L, U, S. Estelar Luz. Sí, Raza. Estelar sí, Luz. Creados por Enki, Humano Luz, actualmente. Bien. Hacen un llamado ahí a una nave que asistía a sí, este ya que maneja llegó. todo en casa. Neutralizada. Utilizan todo. Verifica si con los humanos que Tripulantes, ejes tenemos, gravitatorios. perdona, verifica si con los humanos que tenemos suficiente. No necesitamos más humanos luz. También el hombre de la jerarquía. S, A, G, U, R, K, H, U, X. Sagurkuk. Sí, Raza. Cthulhu. No podía esperar menos, ¿no? Planeta. K, H, U, L, X, A, R, Z. Te damos las coordenadas. Sí, Nave neutralizada. sí. Bien, ser un portal dimensional arriba ante los humanos los que hagan falta. Listo, define X de alfa la estrategia. Arti toma la entrada al planeta. Función de alfa y tú escribes desde el exterior cuando neutralicemos todo eso. Listo. Quedas con Viseus. Sigue al arribo de Manulus. Sí, listo, Alex. Todo preparado. Listo, procedemos. Neutralizamos bestia. Le retiramos todo lo que tenga. Listo. En el Listo. proceso de avanzada. Muy bien. Se Escríbeme. programan los portales. Dos de los portales conectan al cuadrante. Sí, Uno directamente al planeta, otro directamente al sistema de transferencia de energía del sí, cuadrante. Y a través de la nave hacemos el desplazamiento. Al llegar al cuadrante, un grupo de humanos luz se desplaza muy rápidamente en toda la periferia del cuadrante a nivel externo sobre sí, cierta cantidad vibratoria. Luego pasan la nave, los esquemas de seguridad y la nave se acopla en el sistema central de embarcaderos. sí. Se pasa a todos los medios acuosos y de sustancias de estas condiciones vibratorias. Al acoplar la nave en toda la estructura, desde la parte del portal, los humanos luz empiezan a entrar hasta los centros de energía. Sí, De manera simultánea, la nave se acelera en su parte interna y explota. Al explotar genera un daño considerablemente grande en todo lo que son los sistemas de embarcaderos. En ese momento se ejecuta, la jerarquía pues entra en alerta, ejecuta sus diferentes tentáculos de manera rápida para poder activar los sistemas de defensa. El grupo sí, de humanos luz que entra por la parte donde están los aditamentos de condición energética sí, estallan y todo el cuadrante pierde la condición energética en su totalidad al la jerarquía ejecutar a través de sus tentáculos los sistemas de defensa,
los sistemas de defensa se desactivan, utiliza un sistema auxiliar de energía para volver a alimentar toda la condición del cuadrante, y el segundo grupo de humanos luz ya entró al planeta y generó un impacto total en la condición interna del planeta, generando una expansión, evitando los sistemas auxiliares y haciendo que caiga todo el sistema de defensas total. La jerarquía entonces trata Yo sin de suministro. ejecutar su proceso, sí, de desplazamiento, activando una función en la parte del límite del cuadrante. Todos los humanos luz intervienen en esta conexión y cae todo su sistema de redes de manera simultánea. En ese momento la jerarquía es impactada por Sion de alfa y en que de manera simultánea y son tomados todos sus tentáculos de manera grupal y paralizando completamente la jerarquía en un solo bloque de energía luz, como en un cilindro muy grande, donde queda completamente aprisionado. Luego varios aros, espirales y formas someten toda su estructura pepinoide en su totalidad, jerarquía completamente Contenida. capturada. Sí, Quedó como el chorizo, sí. de punta a punta. Y les trajeron todo. Verifica que les traigan todo. Que quede el mero mero para el intercambio. Sí, todo está siendo desintegrado. Fue completamente expuesta ya su genética. Que le quede el mero coco para el intercambio. Sí, Bien. Si detectas alguna anomalía, dile a Vicious que activa toda tu expansión cerebral y genética. Listo. sí, se potencializa el aspecto físico. Ya se le llamó a todo lo que tenga ese Cthulhu. Muy bien. Se extrae toda la información del Cthulhu y se comandan los llamados. Todo empieza a llegar simultáneamente. Los humanos luz desde la parte externa del cuadrante empiezan a enlazar todas las cosas que van llegando hacia el centro del cuadrante y se acoplan a todo el sistema de interconexión generado por la luz desde el centro planetario. Aspectos físicos y humanos luz en proceso de liberación. Corora me siguió con todos los habitantes del planeta, las 4 razas. Y tiene un circo acá porque tiene todo un entrelazaje con más de uno. Sí, correcto. Tiene todo. Déjame con él. Sagurkox 1, 2 y 3 ahora. Sagurkox. Neutralizado. Estás a los salchicha. Humano, ¿qué haces aquí? La pregunta es buena y la respuesta es mejor. Liberamos humanos los aspectos físicos y a punto de eliminar tu imperio. Atrapaste una raza, Estelar Luz, y de ellos mandaste varios al holograma. Tienes un circo, toda una estrategia ahí. Y Nixon, de 23 añitos de edad, buscando qué hacer para su despertar, me conecta, ve mis videos y comienza su avance. Después de Tus sufrimiento de frecuencias. nacido hasta ahora, lo metiste Por en todo, está supuesto, vivo, es de pura genética luz, pura voluntad, deseo de salir adelante. 23 su años especie tiene potencial. y ahora tú los vas a ver cómo ascienden y tú vas a ser el eliminado. No, tú no te toca ver eso, ni siquiera cuando ascienden. No eres digno de tal. Y ahí está el creador de toda la raza. Dañaste el proceso de avance en el que llevaban. A ese ritmo hubieran evolucionado. Irrumpiste eso. Y la raza la creó Enki. Irrumpiste un desarrollo que ahora te vale la eliminación de tu imperio. Como cuando tomaste ese planeta, eliminaste todo. O sea, quedarás en cero. En menos de cero. Polvareda cósmica. No, y polvareda cósmica sería mucho. No quedaría ni una molécula, ni un átomo, ni una partícula. Nada que te pueda volver a recrear. Los Es cambio. conquisté. 1, 2 y 3. De ahí me escuchas. Sí, Alex, te escucho. Le llegó todo lo ya de la bestia. Sí, ya llegó todo. Cuadrante bestia casa. Sí, en proceso.
La implosión de energía de luz aumenta desde el centro del núcleo planetario, interactuando muy enormemente con toda la estructura del cuadrante de una máxima expansión de la energía luz, donde todos los elementos que fueron llamados y que pertenecen a esta jerarquía se van comprimiendo y van siendo desintegrados en su totalidad. Una gran compresión lumínica expande y va hacia el centro a gran velocidad. La jerarquía se conecta en todas las líneas de tiempo por parte de Enki, dirección de Alfa, proyectando una gran cantidad de energía luz, mientras el centro de destrucción del planeta es dirigida por Artidanti. Todo lo que corresponde a la parte de hogar y de casa se expande muchísimo la energía luz y empieza a ser expandida totalmente, mientras toda la parte del cuadrante, planeta y jerarquía, pasa a la inexistencia total. Casa. Limpia. Bien, hacemos conexión con su mano luz. Lo verificamos. Sí, aquí está. Frecuencia y vibración corresponden. Sí. Dame su nombre. Humano luz Celaris. Con ese. Sí, Celaris. 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 Dimensión. 19. Dices que su hermana también está bajo el dominio de este Cthulhu. Qué Sí, bueno. así es. Bien, la tienes ahí. Listo. Tuvo un sueño Correcto. en que, tuvo hace poco tuvo un aborto, tuvo un sueño en que la llevaron a un laboratorio en otro lugar, dice ella, y les trajeron todo. Físicamente también perdió el bebé. Hubo una extracción. No puede volver a quedar a gestar vida. Les trajeron todo ellos. Correcto, sí. El bebé fue extraído por las entidades. Solo que tuviera bebé y desarrollara la capacidad de amar a otro. No se hubieran encartado con ese ser de holograma también. Sí, Bien, entonces hacemos conexión con el médico Saturno. Los dos aspectos, es humano luz de ya queda libre. sí, así es. Bien, conexión con el médico. Uno, dos y tres. Se abre el portal dimensional, llega el médico Saturno. Frecuencia y vibración corresponden. Transmisión de información de aspectos físicos y humanos luz. Ujú. Se transmite toda la información, se abre el portal dimensional y entramos. Descienden dos burbujas, los dos aspectos físicos entran, gran cantidad de energía luz pasa por la parte superior de los aspectos físicos y empiezan a ser desintegrados todos los elementos nocivos no biológicos que están dentro de ellos. Toda la resonancia energética empieza a atravesar los aspectos físicos de manera simultánea. En el proceso hay gran expansión de energía luz. Se destruyen los siguientes elementos ubicados en talones, gemelos, cadera, Bien, órganos sexuales, pulmones, hombro derecho, clavícula, base de la cabeza en cráneo, en ambos, glándula pineal, pituitaria, circunvoluciones cerebrales, sistema límbico, entendido. corazón, timo, esternón. Después de extraídos todos estos elementos y en base de columna, coxis, gran cantidad de energía luz continúa su entrada hasta su composición molecular y de ADN. Hay una resonancia vibratoria extremadamente alta desde la parte de corazón que empieza a desintegrar elementos nocivos a nivel nanotecnológico. Ok, Sustancias oscuras extraídas, sustancias de alteración extraídas, sustancia en útero extraído totalmente, diferentes capas ovulares extraídas, mallas de nanotecnología en la parte de los ovarios extraído, próstata libre,
testículos libres, Excelente. glándulas suprarrenales libres, ojos, nervios ópticos y oídos libres. Completado todo el aspecto energético, empieza a ser muy potencializado ya en su parte más interna, la refulgencia energética se expande y se separan todos sus sistemas de manera global hasta su campo bioeléctrico. Al llegar al campo bioeléctrico, una gran frecuencia de energía luz emana desde la burbuja, abriendo una franja total energética muy potente. El movimiento energético envuelve todos los órganos de todos los sistemas de manera completa y se accede al código genético en sus células madres y en su médula ósea. Al acceder en ambos aspectos físicos, el código genético se expande aún más y hay un mapeado total de toda la energía de línea luz. El potencial magnético se incrementa y una gran potencial desde la genética luz que impulsa su código genético, frecuencia y vibración, mapeado de genoma, Sí. elementos nocivos extraídos, compensación por la luz, activación de genética. En su totalidad, se hace una réplica exacta de su código genético y hay ensamblaje. Al haber ensamblaje, hay un remanente vibratorio muy alto en todo el sistema nervioso central de ambos aspectos físicos, sistema neuronal, sinapsis, expansión de corrientes de pensamiento y centros emocionales. Los sistemas de sinapsis son modificados hacia otras frecuencias a través del movimiento de la luz y los centros de pensamiento empiezan a ser inoculados muy, muy alto por parte de la energía luz y se activa todo el mallado de partículas y subpartículas a través de las supercuerdas. Toda la energía luz pasa a la estructura de los quarks y hay interacción de diferentes conexiones en líneas de tiempo. Se desconectan frecuencias de líneas de tiempo pasadas. Contratos y procesos antiguos desaparecen. Bien. Se potencializa todo lo que corresponde a centros de equilibrio. Biofotones activados en toda la remembranza energética de todos los campos de las membranas celulares. La resonancia es total. Centros emocionales se expanden y empieza a salir todos estos patrones antiguos de información emocional. Todo sale y se equilibra. Una gran franja de energía luz blanca se potencializa y continúa desde la parte de corazón, enlaza a los dos hermanos, se potencializa el mismo hasta las corrientes de pensamiento, se cierran las corrientes de pensamiento y centros emocionales y se expande toda la parte sexual en un gran potencial energético luz, llegando a su máximo vibratorio. Se comprimen los aspectos físicos dentro de sus burbujas y las burbujas se siguen a la forma de ellos. Se acoplan diástole y sístole en frecuencia de sus burbujas luz. Proceso completado. Se abre el portal dimensional y entramos. Muy bien. ¿Algún consejo de su mano de luz para él? Que retoma ahora sus 23. Sí, en la medida en que él continúe en la búsqueda de su despertar, más que una búsqueda, es un autoconocimiento de sí mismo hacia adentro. Eso se va a edificar en el proceso del amor y en el proceso de la luz. El resultante va a ser una gran comprensión de su verdadera naturaleza. Enfatice en ese descubrimiento para que otros puedan llevar también, puedan ser irradiados con ese mismo amor. Él en Perfecto. conexión con su luz. Bien, abre tu micrófono, Nixon. Bien, campeón. Vamos a regresar, David. Listo, ascienden todos los humanos luz. Listo, en proceso. Gracias, Alex. Espera, que todavía falta. Espera, no te me vas todavía. Con todo gusto. Listo, ascendidos. Bien, regresamos. Nixon, ¿sentiste algo en tu cuerpo?
Cuando David empezó a decir liberación, lo primero que sentí aquí fue un tic y en mi pierna derecha. Sí, Y de manera intuitiva sabía de que tenía que respirar. claro, la sacada de dispositivos en ocasiones eso es como una cirugía, prácticamente, pero no decimos que es una cirugía porque si no ya distorsionan todo, pero la luz extrae todo y lo desintegra y repotencializa el aspecto físico. Y es que tampoco es una cirugía, corrijo, para que no terminen por allá hablando lo que no es. Entonces, hermano, bienvenido a tu conexión luz. Ya Gracias. hiciste dos pasos importantes. El primero, perdonar a quien te laceró estando en un pequeño estado de infancia o estando en estado de infancia, pues siendo muy pequeño, a ti y a tu hermana. Y eso es un gran, gran avance. Dos, aprovechando la genética que tienes, eso te favorecerá y te favoreció en ese proceso. Quizás lo otro más importante es haber buscado y buscado hasta que tu genética luz y tu humano luz conectaron con la información correcta y ya estás en conexión. A seguir, ojalá te prepares como terapeuta en mi escuela virtual. Sí, eso estoy pensando ya. Estoy buscando terapeutas que estén en Guatemala, Puerto Rico, Dominicana, Costa Rica, todo ese sector que fue muy acerca a los Atlantes. Ya hay guerreros en México, en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en Argentina, en Ecuador, no, perdón, en Perú. Nos falta Ecuador y ir así teniendo guerreros que hagan parte del escuadrón para en su momento hacer los avances dentro del holograma como un gran equipo. Así que lo espero para que haga parte del equipo. Listo. Ya tengo por allá también a alguien que se llama Elizabeth Caprile. También, muy buena. Ahí va avanzando con nosotros en por esos sectores. Irán acompañando el avance de la luz. Bien, a trabajar en el aquí en la hora y la mejor forma para aprender a cómo hacerlo es una técnica que tengo que se llama eterno presente corporal. Quien aprende a dominar la mente a través de esa técnica con facilidad es capaz de pasar cualquier adversidad, cualquier problema y aprender a dominar la mente sin que los problemas y las circunstancias lo saquen de su eterno presente. Eso es importante. El otro es una buena y sana alimentación de forma progresiva, despacio, sin desesperarse. La luz no se va a desconectar de alguien que va en un proceso de avanzada porque esté dando la carne, eso no va a pasar. Así que avanzando en eso. Lo otro es certeza absoluta en la conexión, autoobservación. Cuéntele bastante esta información a su hermana para que podamos ayudarle de una forma más ondanada, pero pues está libre, su mano luz libre. Libre es que no tiene dispositivo, no tiene entidades, que se entere su pareja actual para que puedan trabajar los dos en equipo, a perdonar también. ¿Nos permite explicar esta información? Sí, Alex. Bien, Yo tengo muchas una gracias por ser pregunta. útil. Sí. Digamos que el curso que yo compré ya no lo puedo hacer o como bajo a ondas cerebrales, ¿será que me va a afectar? Porque ahí me enseñan sobre chakras, sueño lúcido, protección psíquica o lo descarto directamente. Mira, le voy a decir algo para que comprendan la magnitud. Usted va a arrancar ahorita su conexión, pero mire estas palabras que las repito siempre en mis intervenciones. Por encima de la luz no vive nadie. Chakras no existen, eso es una falsedad creada por todas las sectas. Esos puntos llaman vórtices energéticos, que son los que permiten la unificación del cuerpo físico con la parte energética, que es que es la copia, pues, esta es la física, la 3D y la otra es la copia, no es una copia, es el semejante pues al energético. Le digo a copias como para que se sepa que es igual, ¿cierto? Y esos vórtices lo que hacen es ensamblarlos, sino alguien cuando sale en su mundo energético que está mal dicho astral, porque ese cuerpo no tiene nada que ver con los astros, o sea, no tiene nada que ver que una persona salga en su cuerpo energético no quiere decir que siempre fue para los astros, no, es un término mal dado por la esoterismo y las sectas. No tienen nada que ver. Se llama cuerpo energético y no existen los chakras. Son puntos energéticos como tampoco existe el aura. Todo eso son programaciones y dinámicas de las entidades a través de las sectas. Si alguien va a decir, yo la he visto, sí, usted las vio. Yo también cuando estaba en las sectas, porque teníamos dispositivos. Prontamente estaría hablando de eso. Entonces, hacer un curso que te lleva a un estado de conexión a alfa teta, pues te lo enseño en autohipnosis, cómo desprogramarte y cómo reprogramarte. Vas a hacer lo mismo, pero en conexión con tu mano luz, sin correr riesgo. Por eso le digo, prepárese para que haga mi curso y luego tengamos un Sí, gran guerrero muy joven. ¿Listo? está Un bien, abrazo, Alex. Muchas pues. gracias. Feliz día. Gracias por permitirnos ser útil.